Buenas noches. A continuación vamos a ver la actividad video 2, la cual es desarrollada a través del software de simulación Genka. El tema que nos asignaron para esa actividad es Stacking Shapes, o lo que uno conoce como apilamiento de formas. El video fue realizado por Andrés Guevara Rollade, Cristian Herrera Romero y Juan David Londoño Martínez. Entonces continuemos con la presentación. Primero que todo, después de realizar la instalación del software Genka, procedemos a seleccionar la opción acá de Mathematics y 3D Shapes. ¿Aquí para qué? Para que él nos traiga las formas las formas en 3D que necesitamos, con las cuales necesitamos trabajar. Entonces acá damos esto y vamos a abrir un documento nuevo. Como vemos, es lo primero que nos abre es el plano como tal donde vamos a ubicar las formas. Lo importante de esto acá es conocer, digamos, los controles para podernos mover a través de todo este plano. Entonces podemos ver, por ejemplo, con la lupa podemos acercarnos o alejarnos. Con esta imagen del giro pues podemos darle vueltas como tal al plano, ¿cierto? Y con las flechas podemos subir, bajar o tirar para un lado o para el otro. Este ojo, pues aquí vamos a poder ver las imágenes de acuerdo a la perspectiva que queramos. De pronto acá no la podemos ver mucho, pero ahorita cuando coloquemos las imágenes podemos utilizarlo pues de una manera más apropiada. Bueno, entonces básicamente ¿qué podemos acá hacer en este plano? Podemos crear imágenes en 3D o utilizar modelos ya diseñados previamente. Como podemos ver, el menú nos permite seleccionar diferentes tipos de formas: formas en 2D, formas en 3D, prismas, pirámides, cubos, tiene herramientas de medición, etcétera, etcétera. Vamos a ir mirando así de a poco cada uno. Entonces, ¿cómo podemos crear con la forma? Es muy simple. Podemos empezar haciendo un cilindro. Para hacer un cilindro, ¿qué necesitamos? Necesitamos básicamente dos círculos, dos circunferencias, y necesitamos un rectángulo, ¿cierto? Cuando tenemos esto, ya podemos empezar a armar nuestro cilindro. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros para poder formar el cilindro de una forma más exacta? Básicamente es conocer, digamos, como tal la circunferencia de estos círculos, que podemos ver que si le damos doble clic nos dice que es de 12.57 centímetros para un radio de 2 o de 18.85 centímetros para un radio de 3. Listo. Entonces vamos a colocarlo con un radio de 3 para que tengamos una circunferencia de 18.85 centímetros y colocamos el tamaño para los dos, que nos queden iguales. Muy bien. Después de tener esto, lo que necesitamos acá es básicamente colocarle el mismo tamaño de la circunferencia al largo de este rectángulo. Entonces vamos a darle propiedades, no recuerdo cuál es el valor, 18.85, entonces 18.85 centímetros a esto. ¿Y qué ancho? El ancho que nosotros queramos, pongámosle en este caso por ahí unos 8. Pongámosle un poquito menos porque de pronto se nos incrementa mucho ahorita para el espacio. Aunque el espacio también lo podemos redimensionar. Entonces ubicamos el rectángulo con las circunferencias y procedemos a empezar a ubicar la forma. Listo, vemos ahí que ya podemos subir. Acá, permítame un segundo. A ver aquí. A veces es un poco complicado acomodar las imágenes para poder que de tal manera que podamos, el plano no lo interprete como si nosotros estuviéramos haciendo una imagen individual, sino que fuera todavía separada. Podemos ver que acá él no me la ha identificado de esa forma. ¿Por qué? Porque cuando yo lo voy a coger no me aparece la opción para levantar la circunferencia como lo podemos hacer aquí, pero hay que buscarle el ladito. Ahí ya la tenemos. Entonces podemos subir ya la circunferencia, ¿cierto?
podemos ir volteando como necesitamos esto. Y ya que tenemos esto aquí, procedemos a tratar de juntar las partes. Entonces esto va a funcionar de la siguiente forma. Acá, tenemos aquí y veamos cómo se nos junta. Muy bien. Entonces de esa manera ya logramos formar acá un cilindro. Pero ¿qué pasa? En estos momentos el modelo como tal lo vemos como si, o el sistema lo está viendo como si fuera independiente. Necesitamos que él sea una sola imagen. Entonces damos clic derecho, propiedades, y le decimos convertir en una forma. Cuando lo tenemos ahí, ya él nos unifica todas las formas y las podemos trabajar de una manera individual. Entonces podemos subir el radio del círculo y vemos que se expande completamente, el alto, el largo, ¿cierto? El ancho, etcétera, etcétera. Ahora miremos que aquí él también nos puede calcular inmediatamente, en este caso, el volumen, pero eso lo vamos a mirar un poco más adelante. Quiero que miremos como todas las formas. Entonces coloquemos esta forma por acá, tratemos de darle, acomodarla como queramos, ¿cierto? Pongámosla así como queramos, dejémosla aquí, que nos quede ahí de frente, y podemos trabajar con otras formas. ¿Qué otras formas tenemos? Ya que vimos cómo funcionan las formas en 2D, podemos utilizar las formas también en 3D de una vez que ya vienen definidas. Por ejemplo, más comunes que son el cubo. Este es un cuboide, ¿cierto? También tenemos el cilindro, si lo necesitamos ya, pero ya hicimos uno, entonces borrémoslo. Y podemos sacar un cono. Ok. Ahora, adicionalmente a eso, podemos utilizar también otras formas que son, por ejemplo, los prismas, ¿cierto? Trabajemos, por ejemplo, con este prisma acá. Bien. Ahora, ¿qué podemos hacer adicionalmente con eso? Podemos colocar, como nos pedían en el ejercicio, apilar estas formas. Apilar es, por ejemplo, colocar una forma encima de la otra, ¿cierto? Permítame, yo cambio la vista para poder que nos quede un poquito más fácil de ubicar. Ahí vemos que ya quedó apilada, ¿cierto? Adicionalmente de eso, tenemos también la opción, perdón, de empezar a calcular áreas y volúmenes no solamente de una forma en específica, sino de todas juntas. Entonces, ¿cómo podemos ver eso? Es muy simple. Él tiene la opción acá de medidas, de Measurement Tools, y nos da la opción de mirar, por ejemplo, el volumen de una forma de manera individual, ¿cierto? Que por ejemplo nos dice que el volumen de ese cilindro es de 197.92 centímetros cúbicos, pero también nos permite, por así decirlo, conocer el alto de una vez de esos cilindros, de ese mismo cilindro. Entonces lo podemos ubicar de esa manera, así, y nos dice que el alto como tal de este cilindro es de 7 centímetros. Veamos si es así, es cierto, 7 centímetros. Y también podemos conocer, si queremos, en este caso, el radio. Entonces, ¿cómo calculamos el radio? De esta manera. Así podemos ver no solamente de este cilindro, sino que podemos verlo también de las figuras perunificadas. Entonces, si nos ponemos y verificamos precisamente, por ejemplo, el largo de este cubo, ¿cierto? El largo del cubo es de 4 centímetros. Pero si yo quiero conocer cuál es el largo de todo el cubo, con esta imagen, se me olvidó el nombre, el cuboide, entonces lo que puedo hacer es decirle, por decir algo acá, que me traiga no este largo, ¿cierto? Sino que me ponga el largo de todo el área que yo le selecciono. Entonces vamos a colocarla 4, ¿cierto? Este era de 4 y este completo nos queda que es de 12. Pero bueno, ¿cuánto era el área del el volumen de ese cubo? El volumen del cubo equivale a 64 centímetros, pero si yo coloco el volumen combinado de ambas imágenes me dice que es de 192 centímetros cúbicos. ¿Esto es cierto? Miremos a ver, calculémoslo a ver si nos queda bien. Yo elimino este, delete. Eso tiene 64 centímetros y 128, este de acá solo, pero si los unifico me quedan 192, perfecto. Entonces ahí ya conocemos como tal el área de las figuras combinadas. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Miremos a ver, podríamos también
de apilemos esta imagen acá, bajémosle un poquitico el radio para que nos quede más fácil de manipular, y cojamos esta imagen y apilémosla ahí. Muy bien, ahí ya la vemos apilada, ¿cierto? Estoy dejando un poco el cono así como para un lado, pero ahorita lo vamos a mirar porque necesitamos apilar mejor todas las imágenes y luego ir calculando todo. Entonces apilamos la imagen, podemos decirle que me muestre también igual, por ejemplo, el volumen de del cono nada más, ¿cierto? Y verificamos que como están apiladas, el área, el volumen combinado de todas va incrementando. Bajemos el cono nuevamente y verifiquemos que ya nos va disminuyendo. Si lo vuelvo a poner, obviamente ya me sube. Y lo mismo vamos a hacer con esta otra imagen. Apilémosla ahí, tratemos de ver si la podemos voltear. Esta imagen también nos permite girar, entonces cojámosla, movámosla y apilémosla como nosotros queramos. Inclusive la podemos colocar en la forma que queramos, ¿cierto? De acuerdo pues como a nuestra necesidad. Verificamos que nos quede bien puesta. Vamos acá otra vez. Quiero ampliar un poco más perdón. Quiero ampliar un poco más el cuboide, entonces lo voy a ampliar un poco más. Vemos que el área también se va incrementando de forma dinámica. Y coloquemos aquí otro cubo. A veces es un poco enredado apilarlas acá, pero es más por la forma en cómo la estamos viendo. Entonces miremos, por ejemplo, ahí ya sí se me trató de apilar mejor. Vamos a ponerla en el otro lado. No se me va a dejar apilar. Vamos a bajar esa forma para otra parte y tratemos de ver si nos pone más fácil el cubo allí. Aquí yo creo que si no lo puso. Bueno. Aquí se nos lo debo poner. Y tratemos de colocar este prisma encima de él. Muy bien. Acomodemos la imagen. Aquí podemos disminuir las medidas de las imágenes, de las formas, perdón, ¿cierto? Y de igual forma vamos a tener como tal el volumen combinado. Ahora, ¿qué más podemos ver acá? Podemos colocarle todas las medidas que necesitemos a las figuras. Entonces miremosla a ver. Vamos a ver si esta nos funciona acá. Permítanme. Dice, por ejemplo, que para este cubo, ¿cierto? Aquí si no tenemos el combinado, la superficie de esa área, de todo el cubo, es de 96 centímetros. Teniendo en cuenta de que tenemos una altura a un lado del tamaño 4 centímetros. Eso nos daría 4 por 4, 16, y 16 por 4 serían, ¿cuánto es? 16 por 6, perdón, que son los lados del cubo. Vamos a ver, 16 por 6 da 96 exactamente. Entonces así la podríamos tener por imagen, ¿cierto? Por cada forma. Y por decir algo, verifiquemos, a ver, coloquémosle todos los tamaños como tal a las imágenes, a las formas, para que nos quede como más detallado. De acá hasta acá, hasta no. De ahí. Listo. Vamos a colocarle una altura también para que podamos medir la altura. Creo de 4 centímetros. Vamos a ver cuánto tiene esto de profundo. También tiene 4 centímetros. Y miramos, por ejemplo, cuál es el volumen de este cono y de este prisma. Vamos a ver el volumen.
Bien. De esta forma podemos obtener, digamos que la información, podemos tener el detallado de cómo se pueden apilar las diferentes formas acá en Jenga, conociendo tantos sus áreas, sus tamaños de sus superficies, el volumen de estas, de cada una, y el volumen combinado también de todas las formas. Y podemos jugar con eso, ya podemos colocar cuantas formas queramos. Si queremos agregar otras formas, pues simplemente cogemos el espacio y agregamos otro tipo de formas. Jenga tiene muchísimas imágenes, muchísimas formas diferentes, y no las hay, las podemos crear. Como podemos ver ahí, vamos acá por ejemplo un octagonal, ¿cierto? Vamos a ver acá, permítame, la saco. Del cual también podemos estar apilando. Pero otra vez acá. Vamos a un volumen combinado. Alejémoslo un poco para que podamos ver más detalladamente las formas. Muy bien. Vamos a ver el volumen solamente de este y el volumen únicamente también de este. Ok, listo. Eso sería pues como todo. Podemos ver que el software Jenga es un software bastante fácil de manejar, de interpretar, y es un software que nos permite, es muy versátil pues para las diferentes necesidades que vamos viendo en cuanto al manejo de formas. Y ya, eso es todo. Muchísimas gracias a todos.